Bueno, un día especial y grandioso para todas las personas que nos escuchan y nos ven. Quédense porque hoy vamos a hablar de un tema grandioso sobre la causa relativa a la controversia sobre los derechos de navegación y otros derechos conexos de Costa Rica versus Nicaragua. Un tema de responsabilidad internacional en donde vamos a responder preguntas que nos pueden llevar a una conclusión. Bueno, y comencemos ya con esta voz internacional del derecho, preguntándole a mi compañero Haider, denos por favor una introducción de esos hechos jurídicamente relevantes que se miran como tal en ese versus de estos dos Es países. importante tener en cuenta los hechos que se presentaron en esta disputa, y es que para el año 1858 Nicaragua y Costa Rica firmaron un tratado donde se establecía la soberanía sobre el río San Juan, pero reconoció a Costa Rica el derecho de navegación con objetos de comercio, en la parte de que el río forma la frontera entre ambos países. Y como es de esperar, siempre se van a presentar controversias. Y acá, para el año 1888, el presidente de los Estados Unidos, Grover Cleveland, fue designado como árbitro en una disputa sobre la interpretación del Tratado Jerez-Cañas. Y su laudo vino a confirmar el derecho de Costa Rica a navegar por el río San Juan, pero ya era con propósitos comerciales y especificó algunos detalles sobre el alcance de este derecho. Entre eso estaba como que podía navegar con embarcaciones de guerra destinadas a transporte público con pago, dado que estas sí pueden estar relacionadas con la navegación con el tema de los objetos de comercio. Es importante tener en cuenta los hechos que se presentaron en esta disputa, y es que Costa Rica presentó entonces solicitud de proceso ante la Corte Internacional de Justicia el 29 de septiembre de 2005, alegando que consideraba violaciones que se encontraban acá debido a que la exigencia de permisos a los pasajeros costarricenses se las hacían a quienes navegaban en el río, la obligación de los barcos costarricenses de llevar una bandera de Nicaragua y pagar tarifas a las autoridades nicaragüenses, temas de restricciones a la navegación para los servicios públicos costarricenses como policía de aduanas. Costa Rica argumentaba que según el Tratado de 1858 y el Laudo del 88 tenía derecho no solo a la libre navegación con fines comerciales, sino también a otros derechos conexos como el transporte de personas, la prestación de servicios públicos, de lo cual se toma una decisión por la Corte Internacional de Justicia en el año 2009, concluyendo que tenía Costa Rica derecho a la navegación en el río San Juan con fines comerciales que incluían el transporte de turistas, pero que Nicaragua también tenía su derecho a una regulación de quien ingresaba a su territorio, y también determinó que Nicaragua podía imponer regulaciones relacionadas con la seguridad y control de su territorio, siempre que éstas no afectaran pues desproporcionadamente los derechos de Costa Rica. Y en cuanto al transporte de oficiales de policía y equipo militar, la Corte Internacional determinó que no estaban incluidos en el. Compañero Garnica, ¿puede por favor sacarnos de la duda y decirnos cuál es el problema jurídico de este caso? El problema jurídico se enmarca en determinar si el alcance del Tratado de 1855, en el cual se le otorga a Costa Rica derechos de navegación sobre el río San Juan con el objeto netamente comercial, se estaría violando por las distintas limitaciones interpuestas por Nicaragua. Ahora puede decirnos a qué régimen de responsabilidad pertenece el caso que estamos analizando. Se debe entender que este régimen que establece que un Estado es responsable cuando comete un acto que viola una obligación internacional, como se puede evidenciar en este caso. Vemos que Costa Rica alega que Nicaragua, al imponer restricciones como la exigencia de visados, el pago de tarifas, la obligación de izar una bandera nicaragüense, infringió el derecho de libre navegación por el río San Juan, el cual se encontraba garantizado no solamente por el Tratado de Límites
de 1858, sino además por el laudo de Cleveland de 1888. Dicho esto, es válido aclarar que la Corte Internacional de Justicia determinó que algunas de estas restricciones no solamente no eran compatibles con el tratado, sino que confirmó que Nicaragua debía respetar el derecho de libre navegación que se le atribuía a Costa Rica. En el derecho internacional, cuando un Estado comete un acto ilícito, es obligación de cesar dicha violación. Una vez escuchado al doctor Andrés Felipe Ramírez Garnica, árbitro internacional, escucharemos al doctor Danilo Sánchez, quien nos traerá a colación la atribuibilidad exigida al Estado para este caso en específico. Doctor Danilo, cuéntenos qué atribuibilidad se le está indilgando al Estado para este caso. Claro que sí voy a responder tu pregunta en esta voz internacional. Bueno, la causal de atribución es un comportamiento que se le puede cuadrar en Nicaragua son las actuaciones de las autoridades estatales en las funciones oficiales, dado que el derecho internacional nos ha guiado y nos ha hablado de que el Estado es responsable por los actos de sus órganos o agentes o funcionarios cuando realizan actos que contravienen sus obligaciones internacionales. Esto donde lo podemos observar, de acuerdo al artículo 4 sobre responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos. Estas restricciones impuestas por Nicaragua, estas exigencias como permiso, cobro de tarifas, entre otros, han hecho dentro del río de San Juan, han hecho pues que Costa Rica no se quede callado bajo este tema. También se pueden dar extralimitaciones, que está también en el mismo proyecto que nombramos en el artículo 7, que habla de esas extralimitaciones del Estado, que violaron los derechos de navegación de Costa Rica, garantizados también por el Tratado de Límite de Cañas-Ceres de 1858, dando esta atribución, como ya lo he dicho anteriormente, a Nicaragua. También rompen esas obligaciones internacionales transgredidas por el Estado de Nicaragua, que derivan pues el Tratado de Límites entre Nicaragua y Costa Rica en el artículo 6, en donde dice la libre navegación del río de San Juan con objeto de comercio, y también como no el laudo de Cleveland de 1888, en el cual que aunque Nicaragua tiene la soberanía de los ríos de San Juan, no puede imponer estas restricciones que obstruyan o impidan una navegación de Costa Rica. Cabe aclarar que son con fines comerciales. Muchas gracias por estar atentos y escuchar de la importancia de lo que se debe tener y de respetar esas obligaciones, porque esto puede generar que estos estados, como estamos viendo en Nicaragua, tengan una responsabilidad por hechos ilícitos, por no respetar una obligación ya preexistente por ese acuerdo bilateral que hacen estos dos estados, ¿no? En donde se deben cumplir o pues luego van a tener como tal una responsabilidad importante, porque estamos hablando del derecho internacional. Bueno, pero ahora está la duda de cuáles fueron esos principales argumentos de la Corte Internacional de Justicia para tomar esa decisión de la cual hemos estado hablando. Por favor, compañera Angie, díganos por qué la Corte se inclina por esta decisión. Claro que sí. La Corte Internacional de Justicia analizó 3 factores importantes para poder determinar si Nicaragua había vulnerado o no los derechos de libre navegación de Costa Rica. El primero fue el análisis del tratado y el laudo 1858. Esto se analizó con el fin de determinar si Nicaragua, al imponer estas limitaciones a Costa Rica, estaba vulnerando su derecho a la libre navegación. El segundo fue
analizar las restricciones y parámetros que impuso Nicaragua a Costa Rica con el fin de mantener el orden público en su país. Se analizó esto de fondo con el fin de saber si estas restricciones sí vulneraban estos derechos o si simplemente era para protección del orden público de su propio país. El tercer argumento que realizó lo hizo mediante un principio por proporcionalidad, y es donde analizó si estas medidas de Nicaragua debían mejorarse o eran aptas para que se impusieran a Costa Rica con el fin de garantizar lo pactado en el Tratado 1858. Y por último, yo creo que no solamente a mí, sino a todas las personas que hoy nos están escuchando, les gustaría saber qué resolvió la Corte Internacional de Justicia, pues indicándonos si hubo responsabilidad o no, y pues las medidas de reparación que en este caso se dieron. Claro que sí. Para el resolver se utilizaron dos medidas específicamente para poder determinar si Nicaragua afectaba o no afectaba el derecho de libre navegación de Costa Rica. Y es que se determinó que efectivamente Nicaragua es el culpable de que Costa Rica no pueda desarrollar de acuerdo al tratado su derecho de libre navegación, dado a que los turistas hacen parte de ese objeto comercial que está en el tratado. Consecutivo a ello, pues también están las medidas de reparación, que Costa Rica solicitaba una sanción para Nicaragua. Sin embargo, la Corte determinó que no eran necesarias estas sanciones indemnizatorias, dado a que lo que se pretendía en ese momento era proteger el orden público de Nicaragua y que simplemente debería adoptar otras medidas para poder determinar y saber cuál es el fin de los turistas para que no afecte su territorio.